¿Quién diría que para tener la fecha más bonita del año es en donde nos reunimos en familia, damos regalos y somos tan felices? Solo tuvieron que llegar los cristianos a hacer sufrir a un pueblo indígena blanco hasta el punto de hacer una ley contra de ellos y quemar sus tambores para luego robarles su ritual de invierno donde comen hongos alucinógenos junto a sus renos y pinos y decir que es algo cristiano. ¿Qué? Así es, queridos, como andan escuchando. Puede ser que tengamos la Navidad gracias a que la religión cristiana le robó a un pueblo indígena. Que los cristianos yendo a una tribu indígena que piensa diferente a ellos, queriendo robarles todo lo que tienen y borrarlos la faz de la existencia. ¿Qué? ¿Quién lo habría dicho? Nadie lo creería, ¿verdad? Eso es imposible, eso nunca se ha hecho antes, eso no ha pasado. Pero bueno, ¿de qué se trata todo esto? ¿Qué tiene que ver? ¿Qué se trata este maquillaje aquí que tengo? Empecemos por el empiezo. Lo más primordial de este video, tengo gripe. Pero bueno, este en particular es un video que quería hacer hace tiempo, y cuando les digo tiempo no es hace unos meses, son años que he querido finalmente hacer este video. Así que gripe o no, tormenta o no, Navidad o no, porque probablemente no estoy subiendo esto en Navidad, sino ya en enero. Bueno, sí, lo estoy haciendo, así que aquí lo tienen, aquí me tienen a mí. Vamos con un poco de contexto. ¿Quiénes son esta tribu indígena? Les presento a los Sami. ¿Y quiénes son esas adorables personas que parecen enanitos de jardín? Los Sami son considerados el único pueblo indígena de Escandinavia, aunque los países donde ellos se encuentran, que son Suecia, Noruega, Finlandia y Rusia, los consideran como el único pueblo indígena de Europa en general. Así es, existen los indígenas blancos. Y ustedes capaz estarán diciendo, mira, arepita estúpida, eso es mentira de que son el único pueblo escandinavo, porque también existen las tribus, los pueblos indígenas como los Koryaks, están los Nenets, están los Kukchi, y ellos también son tribus indígenas de por allá, de esos lugares. Sí, estos pueblos indígenas también existen, mas no son considerados escandinavos, ya que solamente se encuentran en Rusia y Siberia. Se consideran más pueblos indígenas rusos o siberianos antes que escandinavos. Algo interesante de los Samis es que existen bastantes subgrupos de ellos entre varios de los países que ya mencioné, y que ellos tienen 11 lenguas nativas propias de su tribu, la cual ya la mayoría ya no se habla ya que la extinguieron los cristianos. Pero bueno, ya de eso vamos a hablar en un rato. Se dice que hoy en día todavía quedan 80.000 personas del pueblo Sami, y la mayoría, el pueblo más abundante, está en Noruega. Ellos son conocidos como los Samis del norte. Y aunque tienen sus subgrupos y el más abundante está en Noruega y los otros están por Suecia y bla bla bla, todos comparten sus lenguas, sus culturas, la lucha del odio que le han dado a los Samis y claramente sus rituales. Como nos podemos imaginar, al ser un pueblo indígena, al ser una minoría y al tener rituales o ideales que a otras personas no les agradaba, los Samis han sufrido bastante discriminación, tanto en toda su historia como hasta hoy en día también siguen sufriendo, no tanta, pero tienen un poco de discriminación hacia ellos. La discriminación hacia esta pobre gente que solamente quiere vivir con sus renos, con sus pescados y con su música y con su vida, data desde hace siglos atrás, pero siglos atrás. Hasta finales de la Edad Media y comienzo del siglo XVI, los Samis tenían una buena interacción, una buena comunidad, algo colaborativo entre ellos, su propia tribu, y sus países vecinos, como eran los noruegos, los suecos, los finlandeses. Ellos estaban bien con esta gente y esa gente con ellos. Los Samis decían, bueno, ve, yo te voy a dar pieles, te voy a dar pescado, porque una de sus actividades principales es la pesca. Una de sus principales actividades es la pesca. Te podemos dar renos, ya que ellos son grandes criadores de renos. Y nos dan otros bienes que capaz nosotros no tenemos, pero ustedes sí, al mismo tiempo que podemos hacer un trueque. Entonces había una armonía relativa. A nosotros no nos importa que ustedes hagan sus cosas y viceversa, mientras que cada uno obtenga algo del otro, ¿verdad? Como la gente debería vivir, en paz. ¿Y qué sucede entre ese trueque tan bonito que había, esa colaboración tan armoniosa que había? Bueno, Christianity happens, girl. Christianity happens, like always. Fucking Christianity happens. A partir de los siglos XVI y XVII se intensifica la cristianización en Noruega, Suecia, Dinamarca. Ya estaban cristianizados, pero se intensifica entre estos siglos. Y obviamente los cristianos fueron, los misioneros fueron y dijeron, oye, esa gente que tiene rituales que no son los nuestros y que obviamente no quieren dejarlos atrás porque es su cultura, no deberían estar aquí. La religión de los Sami y los rituales que ellos hacen para venerar sus creencias no son necesariamente sus dioses, son más sus creencias, son religiones basadas en la tierra. Por ejemplo, ellos celebran mucho el solsticio de invierno, que ya vamos a hablar al respecto. Ellos celebran mucho el sol, el renacimiento de la naturaleza, de la comida.
que obviamente no iba alineado con las creencias cristianas. La religión sami está basada en el chamanismo, cada tribu tiene su chamán, y por ende a los cristianos, para poder borrarlos, para poder hacer que ellos se vayan desvaneciendo poco a poco, fue ponerles la etiqueta de primitivos, ponerles la etiqueta de incivilizados, ponerles la etiqueta de ellos son paganos, ellos son personas brujas. De hecho, se dice que para ese tiempo una quinta parte de la población noruega que era acusada de brujería, la quinta parte que era acusada de brujería, eran samis. Justamente las personas que eran primitivas, eran personas que no estaban bien, eran personas incivilizadas, eran personas que no debían estar ahí y que deberían ser limpiadas. Por ende, todas las personas que pensaban que la colaboración con esta cultura era buena, de repente fue vista como algo malo. De hecho, el odio fue tanto hacia los samis que sus chamanes, también conocidos en su idioma como noaidis, fueron perseguidos, fueron ejecutados, y no solamente eso, sino que los rituales que hacen los sami, los rituales donde obviamente el chamán es la figura principal en esos rituales, ellos usualmente tocan tambores. Bueno, durante ese tiempo todos los tambores fueron quemados, los tambores fueron destruidos, ningún tambor podía existir en Noruega. En 1850 empieza algo que se llama la Norwegianization. Noruegaización. Eso mismo. La cual fue una política impuesta por el gobierno noruego que buscaba crear una cultura, buscaba crear una nación homogénea. ¿Qué quiere decir? Que si todos somos cristianos, todos somos cristianos, no puede haber gente de otra cosa que no sea cristiana. Que si todos hablamos noruego, todos hablamos noruego. ¿No les recuerda algo? Claramente eso causó bastante problemas para los sami, pero no solamente para ellos, sino para cualquier persona que no fueran como los noruegos decían que tenías que ser. Años después ya todo eso empezó a bajar, los samis empezaron como a decir, oye, necesitamos tener nuestra cultura, no podemos dejar que moramos, no podemos dejar que nuestra lengua se desvanezca. Los hippies alrededor del mundo nos van a apoyar, así que vean, vamos a tener nuestra identidad cultural viva, vamos a luchar por nosotros. Muchos jóvenes sami hoy en día quieren mantener su idioma y quieren que las siguientes generaciones de sami no tengan ese trauma de tenemos que olvidarlo porque si no nos van a matar, sino que quieren prevalecer con su cultura, quieren impulsarla. Y muchos de ellos lo hacen a través de la música. Los sami tienen un estilo de música propia de ellos que se llama joik, que es un tipo de canto que refleja la identidad, la memoria y la conexión de los samis con la naturaleza. Por ejemplo, una cantante que a mí particularmente me gusta mucho, que es sami y canta música joik, es Mari Boine. Pero no solamente se van a la parte de los cantos tradicionales, sino que también hay rap sami. O sea, rap pero en lengua sami. Por ejemplo, está Jungmiku, y sí, se llama Jungmiku, así es el nombre del artista. Pero el mayor exponente del rap en lengua sami es Slim Craze. Es un rapero sami que no solamente canta en su idioma, sino que también la mayoría de sus letras tienen que ver con la discriminación que su pueblo ha sufrido. Por lo menos Slim Craze tiene una canción que a mí me gusta y es muy fuerte, que se llama Sutadit, no sé si lo estoy pronunciando bien, es muy buena la letra. Slim Craze es el cancerbero sami, no tengo pruebas pero tampoco dudas. Deja de llorar, maldita puta. No me gusta la gripe. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer? Sí, ¿vieron esta chaqueta? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Y esto? Combinados. Ahora bien, los rituales sami. De todos sus rituales, uno de los más importantes es el que hacen durante el solsticio de invierno. Este solsticio usualmente ocurre entre el 21 y el 22 de diciembre en el hemisferio norte, y que prácticamente marca el solsticio, con el día más corto del año y también la noche más larga del año. Para los sami, el solsticio simboliza un renacimiento, como después de tanta noche de oscuridad, por fin otra vez regresa el sol. Entonces, como también ellos pueden renacer con este evento. ¿Y qué hay de interesante con este ritual? Que para poder hacerlo de una mejor manera, de una manera más satisfactoria, ellos necesitan de algo en particular, que es el hongo Amanita muscaria. ¿Vieron? Ahora el maquillaje cobra sentido, ese maquillaje que tanto me encanta cómo me quedó. Entonces, ellos necesitan, bueno, no es que lo necesiten, pero sí es algo bastante importante, de este honguito.
Sí, ese mismo que vemos en películas como Alicia en el País de las Maravillas, o es el mismo que se come Mario cuando quiere ser grande. Cuando se vuelve grande y fuerte, ¿qué come Mario? Un honguito, justamente una manita muscaria. Pero ¿por qué este hongo? ¿Por qué está en todas estas partes? En los Sammy, en Alicia, en Mario. ¿Qué pasó? ¿Por qué es tan famoso? La manita muscaria, que también es conocida como hongo matamosca, ya que se ha comprobado que este hongo mezclado o inyectado también con un poco de leche puede matar bien a las moscas, ya que las moscas les atrae el olor, van ahí y las mata. Es un hongo alucinógeno. Yo no les voy a explicar claramente tanto sobre este hongo porque hay muchas cosas que yo no soy la persona apropiada para hablarlas, pero les puedo decir un poquito, lo más superficial que uno puede encontrar sobre este hongo. La manita muscaria tiene dos componentes, el ácido botánico y el muscamón. Cuando uno ingiere este hongo, el ácido botánico se convierte en muscamón y esto actúa sobre los receptores GABA en el cerebro. Y para la gente que es como yo, que no está tan dotada de inteligencia, ¿qué significa esto? Que prácticamente estos componentes se están metiendo, por así decirlo, con los receptores que ayudan a nuestro cerebro controlarse, equilibrarse. ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, los receptores GABA son los que nos ayudan a equilibrar el sueño, son los que nos ayudan a equilibrar la ansiedad, el miedo, y por ende, esto causa el efecto alucinación. ¿Qué sucede? Claramente, si uno toma este hongo sin saber nada sobre eso, sino que se lo comió y ya, uno puede tener o un muy buen viaje o puede tener uno bastante deprimente, puede tener uno bastante no bonito. Muchas personas que han consumido este hongo dicen que cuando uno está en el viaje puede sentirse de la nada muy grande o que ve otras cosas bastante grandes de lo que son o bastante pequeñas de lo que son. Es por eso que en Alicia en el País de las Maravillas es muy buena referencia usar este hongo. Sí tiende a ver las cosas más grandes o más pequeñas, ella misma se vuelve más grande, más pequeña. Mario, cuando consume este hongo, se vuelve mucho más grande y mucho más fuerte. Pero ya va, consumirlo. Si más bien yo cuando busco manita muscaria, lo primero que me sale es que es tóxico y que nunca se debería comer. O sea que si yo me como eso, yo me muero automáticamente. Bueno, aquí, queridos amigos, entramos a una parte bastante interesante del video de hoy, que es que, claro, ustedes pueden estar pensando, bueno, ¿y quién eres tú? ¿Qué una arepa? ¿Qué me estás hablando de una arepa, de unos hongos? ¿Qué sabes tú de ese tema? No sabes nada. Y claro, ¿quién soy yo para hablar de ese tema? Yo particularmente no soy nadie. I am nobody. Who are you? Are you nobody too? Ah, pero ¿saben quién sí es alguien para hablar sobre este tema? Sobre todo de la manita muscaria. Esa señora. Ella es Amanita Dreamer. Es una investigadora y divulgadora científica que ha pasado bastante tiempo de su vida investigando e informando, sobre todo en su canal de YouTube, sobre la manita muscaria. Ella ha escrito algunos libros, tiene una página web, tiene su canal de YouTube, su Instagram, donde prácticamente todo su contenido sobre la manita muscaria, sus usos, qué es, qué beneficios puede tener si se usa de la manera correcta. Ella es una de mis creadoras de contenido favoritas, ya que me gusta mucho el tema del que habla, porque no es prácticamente, porque capaz ustedes están pensando tipo, tú me quieres mandar a un canal donde me van a decir, toma droga, la droga es buena. Pero al contrario, Amanita siempre habla de sus experiencias de otras personas que lo han tomado, más ella no dice, sí, tómalo, porque a ti te va a hacer bien. No, si tú eres una persona que no lo necesita, que no tiene unos requerimientos, no lo debes tomar, no deberías por qué hacerlo. Y probablemente, si lo vas a hacer porque te dio la gana, probablemente si sea este hongo y no lo haces de la manera correcta, te vaya mal. Y resulta que a veces a mí me dan mis ataques de que la realidad la tengo bastante alterada y yo digo que yo soy capaz de todas las cosas en el mundo. En febrero de este año yo le escribí a Manita Muscaria ya que quería hacer una entrevista con ella preguntándole varias cosas sobre la manita muscaria en general para hacer un podcast. Y me respondió, o sea, de verdad me respondió. Ustedes no saben, yo era la persona más feliz en ese momento porque yo estaba como que una de mis youtubers favoritas de verdad aceptó hacer una colaboración conmigo. Le hice una entrevista bastante completa preguntándoles varias cosas sobre la manita, sobre su experiencia, sobre las experiencias de otras personas. Voy a subir el podcast completo, de verdad que si lo quieren ver es un video y una persona bastante interesante la que está siendo entrevistada. Y nada, siento que pueden llevarse bastante información nueva. No sé si sea útil, pero nueva. Durante la entrevista también le pregunté a Manita cuál era su opinión respecto a esa teoría que dice que la Navidad empezó por ese ritual Sammy. Me dejó su opinión y me dijo algunas cosas que yo no sabía. Así que durante este video voy a ir poniendo fragmentos de la entrevista para que puedan también escuchar lo que piensa una profesional, capaz no de la teoría en sí, pero sí del hongo, y que claramente tiene una noción bastante formada sobre esa tribu indígena. Así que, arepitas, ya que saben eso, volvamos a la manita. Sabemos que la manita es alucinógena. ¿Cómo entra eso con los Amis? ¿Para qué lo usaban en sus rituales?
¿qué hacían con ella? ¿Para qué nombramos este honguito aquí? Sabemos que uno de los rituales más sagrados que tienen los samis es el solsticio de invierno. Pues resulta que cuando uno se quiere conectar espiritualmente con uno mismo y con una comunidad, un hongo estaría bastante bien, ¿no? La hipótesis dice, el chamán de la tribu tiene que ir a buscar estos hongos para poder dárselo a la comunidad y también él mismo comer de estos hongos para poder conectarse espiritualmente, también para poder buscar respuestas y guiar a su pueblo de una mejor manera, con una mejor visión. ¿Y en dónde encontramos las amanitas? Las amanitas las encontramos por ahí tiradas ahí de la nada con Santa. No. Resulta que este hongo necesita para poder salir, para poder crecer, de un ambiente muy frío y húmedo. Es por eso que Zapland, o ese territorio de San los Sami, es perfecto para ellos. Y se encuentra debajo de árboles como el abedul, como el roble y como el pino. Prácticamente el chamán tiene que ir debajo de estos árboles, ya sea el abedul, ya sea el roble, ya sea el pino, y recoger estos regalos de la naturaleza. ¿Y por qué son considerados regalos? Porque resulta que estos árboles son árboles sagrados para los Sami. Entonces, lo que crezca debajo de estos árboles tiene que ser también algo sagrado, tiene que ser un regalo. Entonces, prácticamente ese señor tiene que ir a recoger unos regalos debajo de los árboles para luego llevárselo a las personas. Ajá. Pero no solamente son las personas que les gusta consumir este hongo, sino que también los renos, que también son animales sagrados para los Sami, los renos también les gusta comer la Amanita muscaria. Si los delfines se pueden drogar con los peces globo, ¿por qué los renos no se pueden hacer lo mismo con este hongo? Y se dice que esos efectos también influyen bastante a los renos cuando los comen, que de hecho los renos se vuelven tan eufóricos, por decirlo así, que saltan bastante y que saltan bastante alto y que se ponen bastante a correr y según los Sami, que pareciera como si estuvieran volando de lo frenéticos que están. ASMR, hablando de renos que se drogan. Otra de las cosas que se dice es que los Sami viven en yurtas, que son como esas chocitas que tienen un tipo de hueco por encima. Y ese agujero es de mucha ayuda, ya que cuando hay bastante nieve, la yurta tiende a estar casi escondida bajo la nieve. Por ende, ellos no pueden usar la puerta para salir. Entonces, ¿cómo van a salir de ahí? Por el hueco de la yurta. Lo mismo sucede que si el chamán quiere ir a entregar estas amanitas, ¿por dónde va a entrar las yurtas si están todas repletas de nieve? Por arriba de la yurta, por ese huequito, por la chimenea, que no es una chimenea per se, pero capaz ustedes ya saben dónde estamos yendo. Ok, los Sami tienen ese ritual con toda su Amanita muscaria, que se reúnen, entran en trance, hacen su ritual espiritual, todo bien. ¿Cómo llegan los cristianos, se lo roban y de ahí va la Navidad? ¿Cómo sucede todo eso? Bueno, en pocas palabras, durante la cristianización, los cristianos dijeron, ve, necesitamos que esta gente deje sus rituales paganos, pero ¿por qué no, en vez de quitar este ritual, más bien lo hacemos para que no es que favorezca a Cristo, porque no favorece a Cristo, sino que lo favorezca a ellos como cristianos? Entonces se dice que los cristianos prácticamente hicieron el típico cuando a uno le gusta a alguien y empieza a decirle tipo, ¿a ti te gusta Metallica? Ay, a mí también. ¿A ti te gusta maquillarte todo así psicodélico? Ay, a mí también. ¿Tú eres una chica? Yo también. Ahora tú tienes un chamán, un viejo de invierno que prácticamente va y le da regalo a las personas. Nosotros también, nosotros tenemos a San Nicolás. Ah, que ustedes van a buscar regalos debajo de un árbol, de un pino. Nosotros también. Ah, ustedes celebran, por decirlo así, el nacimiento del sol, que otra vez está renaciendo el sol. Nosotros celebramos el nacimiento de Jesús. Su viejo de invierno usa un trineo con renos para ir a dar los regalos. Entonces también. Entonces, nuestros rituales no son tan diferentes. Solo que, obviamente, el nuestro es mejor. Así que si ustedes no lo aceptan, muchas culturas tienen este concepto de un viejo de invierno, o sea, la personificación del invierno. Entonces, no es algo nuevo, tipo, no es algo de los Sami, o no es algo tipo, bueno, San Nicolás. No, sino que ya muchas culturas tienen esto de la personificación de un viejo que representa el invierno. Y algo importante a resaltar es que los chamanes se vestían de rojo y blanco, ya que justamente el regalo simbólico, el regalo de la naturaleza, venía de estos colores. Entonces ya tenemos este tipo de paralelismo que están haciendo con los Sami, ya tenemos este nuevo ritual que al mismo tiempo sigue siendo pagano,
del nacimiento de Jesús. Entonces, ¿cómo se populariza esto? ¿Cómo hace que llegue a todo el mundo? Las conquistas españolas ayudaron mucho, ya los cristianos estaban con esto de la Navidad, así que esta idea del concepto de la Navidad no fue tan difícil expandir. Seguramente la tradición de poner cosas debajo del árbol, los colores que usamos, el hecho de que pongamos un árbol en nuestra casa, probablemente vengan de los Sami. Pero, ¿qué tan cierta es esa teoría? Por ejemplo, uno de los defensores de esta hipótesis sobre que la Navidad viene de un hongo fue Terence McKenna, un filósofo y gran defensor de los psicodélicos. Y bueno, como les dije antes, ¿quién soy yo para poder decirles si esto es verdad o no? ¿Quién soy yo para hablar de este tema? I am nobody, who are you? Entonces, ¿por qué no mejor escuchamos a una profesional que entiende sobre todo esto, hablando sobre ese tema? ¿Qué opina ella de esta hipótesis? ¿Es una hipótesis, o una teoría o es simplemente una farsa? Another question, and now that we're entering like holidays, and I know it's a very silly question as I already told you in the emails, but there is this famous theory about Christmas and mushroom. What can you tell me about what do you think? So based on the research that I've done, talked to a lot of people that are historians or that work with the mushroom and Nordic countries and the indigenous Sami people, their stories and rituals about the mushroom. So the conclusion that I've come to is, you know how the way things work today, passion, beliefs, culture, media, there's no huge sudden change to everything. It's a slow change. And Okay. it is a combination of culture, media, fashion, marketing, politics, and that then determines what people listen to, what they read, what they believe, and then what they talk about, and then how they start dressing. So all of these things are complex things that create who we are and what we look like, and a snapshot of life in 2025 that people will look back on in 2055. Okay. And it's hard to say, how did they get like that? Like you'll look at fashions in the past and think that's so ugly and so stupid. Why would they wear that? What would But they at the wear? time, it made sense because it was in context. And what happened with this mushroom is several things sort of happening all at once over the last 150 years. And that is that the solstice, winter solstice, Mm-hmm. is a time of celebration of the shortest day of the year. That has been celebrated by humanity and indigenous cultures all over the world for thousands and thousands of years. That has always been a thing with humans. Then Okay. in the Nordic countries where this mushroom grows, when they harvest it in the fall and dry it, they will save it and use it for the winter solstice ritual. Winter solstice is around the 21st. And that is when the sun disappears below the horizon, the further away you are from the equator in the northern Okay. hemisphere. So the closer you are to the North Pole, the more extreme you will see this. And that is that as the sun goes down on the 21st, it disappears for 3 days and doesn't come back until the 25th when the sun rises, the Okay. birth of the sun. Well, religion, when it was rising in Europe and wanted to overtake all these pagan and old ritual holidays, they were having a hard time getting people to leave their earth-based practices and come to religion. So they Okay. started incorporating their existing rituals into Christianity. So they Mhm. started saying that it was Christ's birth. And then they would use shaman Mhm. and turn them into religious icons. And so they created or took Nicholas, who was a saint, and started saying, he's like a shaman. He comes around and gives you gifts. Which is So they were absolutely sort of- fake. yeah, and they were paralleling, trying to parallel paganism Mm-hmm. and earth-based practices. Then, simultaneously, you do have the Sami, and they were closely tied to the reindeer that they move and migrate with. Their lives are completely dependent on the reindeer, and they work with reindeer, and the reindeer eat this mushroom. Well, I think that And- also today they work with reindeers. I mean, they live with them. They did then too. I mean, this has been, it's thousands of years old practice for the Sami Mhm. people. When the reindeer eat these mushrooms, the Sami people then will and so when you put that together with Christmas and religion,
And then you have the use of this mushroom by pagans. And then you add in the fact that this mushroom is red and white. Yeah, like And sand. at the same time, in many cultures, there is a concept of old man winter or the nature man who walks through the forest and walks through the snow and comes in the winter and brings the gifts and the bounty of the winter. That, all of those things started to come together culturally in the early 1900s, and cultures around the world started changing what Old Man Winter looked like. Germany has a rich history of use with the mushroom, but it was more of a after the holiday thing and brought good luck and like a New Year thing. So it's one of those things of being in the culture at the time and watching how all of these were in the media and being talked about and part of the cultures of North America and Europe at the time. And then we have Coca-Cola, who was taking this concept of a man, of a winter man, and dressing him up in the same sort of cap or hat that these other cultures had their winter man of the forest or old man winter dressed And they up said, like. well, we can use this for money. Yes, and they wanted to take all of these versions of that winter man and the cloak that he wore and the hat that he wore and make it red and white because those were Coca-Cola colors. Coca-Cola. And they wanted him to be jolly because Coca-Cola puts a smile on your face. So Okay. it was marketing. And at the time, there was Saint Nick, and then the other concept of a Santa. And all of it sort of got brought together by Coca-Cola, who called it Santa Claus. Then you have people in the 1970s, 1980s who are learning about all of these different things and trying to educate people. And they started to draw conclusions and bring it all together and say, oh, well, the Sami and the mushroom, and they have the reindeer. And then people are drying mushrooms on trees, which isn't true either. And that must be where Christmas trees come from. And Santa Claus is red and white, therefore he must be the colors of the mushroom, therefore the mushroom and all like of this is Christmas and Santa Claus. And most like of and it was just these huge assumptions that weren't true. and that's not true. They used to dry mushrooms on trees because in all the Oh, theories they say that. have you ever tried to put one of these really heavy, dense, raw mushrooms on the No. branch of any conifer tree? They're round and conifer branches are thin. You can't make them stay there. You can't even tie them on there because they're so heavy they'll just fall through the string and they'll fall off because of the weight of them. Not to mention when they're coming up is rainy outside. They come up when it rains. Yeah, so they How are will you fall going down to dehydrate anyways. something How in you can cold, rainy weather? It's just also when I was reading this theory about Christmas, there was this gap. Like okay, so Sami and mushroom, and then Coca-Cola, but I don't like. There's no anything in between that. there isn't anything in between any of them. It's just people making an assumption and then a bunch of people repeating it. Do you celebrate like the solstice? I always celebrate solstice because I don't like using the word portal. It's overused in society today, but I can't find another word to describe it as well as that word because this practice goes back so far in human history that our body, our DNA, our cells know that practice. No matter where you come from, no matter what your genetics are, as a human, your DNA knows that practice. And something happens with these celestial events and the lining up of these planets and the sun and us that our body just knows. And there is something in the energy that when you take any entheogen on the solstice with intention and fire, that massive change happens in a very short period of time, and it is powerful. So these are amazing moments on Earth as living creatures connected and bound to it. Y como pudieron escuchar,
todo eso, la teoría de Navidad, que tiene que ver con los hongos, que tiene que ver con los Sami, no es real. Yo también la primera vez que leí y que vi algunos videos sobre esa teoría, me emocioné bastante y estaba como que, sí, tiene sentido y no sé qué. Pero al final, como dice Manita Dreamer, son suposiciones que hicieron varias personas y intentaron hacer paralelismo entre tantas cosas, que al final salió esa teoría que no está comprobada, no tiene de verdad hilos que de verdad lo conecten históricamente. Puede ser que en algunas cosas sí sea real, puede ser que algunas cosas en algunos años se va a descubrir que se va a hacer real, pero hoy en día no hay suficientes pruebas para decir que esto sí es legítimo. En fin, espero de verdad publicar este video antes de enero o antes del 5 de enero, que un amigo me dijo que hasta el 5 de enero es Navidad, así que hasta el 5 de enero puedo publicar esto y que sea de alguna manera relevante. Entonces, bueno, y creo que ya el día siguiente después de este video o el mismo día también voy a tener publicado el podcast completo con Manita Dreamer. Y bueno, muchas gracias por ver el video, de verdad que espero que les haya sido grato de alguna manera. Quiero comenzar a subir más videos este año 2026 en YouTube, así que si saben de algún tema interesante o quieren dejar algo así en los comentarios. Ya sí, soy una youtuber, ya estoy diciendo que pongan cosas en los comentarios. Pueden hacerlo y bueno, espero de verdad seguir subiendo videitos este año. Muchas gracias por ver. Adiós.